El presidente ha dicho que se ha sentido orgulloso de haber habilitado sobre el aborto un debate histórico, dice, propio de la democracia. E invitó a dirimir las diferencias con respeto. Yo pienso que la única diferencia que habría que dirimir es esta: ¿lo matamos o no? Porque la cuestión del aborto tiene diversas facetas, pero habría que empezar por aquella sobre la cual no se ha hablado, y es la científica. La cuestión es esta. Lo han querido presentar algunos partidarios del proyecto abortista como una cuestión religiosa, de creencias y demás, que hay que dejar de lado de la creencia, le voy a decir a un senador. En realidad no es un problema de creencia, primero es un problema científico. Quiero decir que hay que definir o declarar o manifestarse acerca de qué es el fruto de la concepción humana desde el instante de la concepción. Los estudios de genética y embriología del siglo XX, pienso especialmente en los de Jérôme Lejeune, no dejan duda al respecto. Desde el instante mismo de la concepción, allí hay un nuevo ser humano con un ADN diverso desde los progenitores, que es XX o XY. La ideología de género allí todavía no tiene lugar. No es una larva, no es un bicho que se va desarrollando, sino que es un ser humano. Y además, esta certeza científica está avalada luego por criterios jurídicos también, ¿verdad? Hay pactos internacionales que entran en el artículo 75 de la Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica especialmente, por los cuales hay que sostener el derecho a la vida del embrión. Héctor Negri publicó en el diario La Nación una carta muy interesante, un nuevo deber. Y decía, el nuevo deber de morir, porque si la madre tiene derecho a matar al chico, el chico tiene la obligación, el deber de morir, porque hay una correlación de derechos y deberes. Ahora bien, Héctor Negri desarrollaba allí un argumento jurídico. Él es ministro decano de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Y hacía valer los 50 años que tiene enseñando derecho. Bueno, ahí está la cuestión principal. Sí, eso que hay allí, en el momento de la concepción, ¿es un ser humano o no? Un ser humano no puede sino ser una persona humana. ¿Cómo deviene luego lo que es, si no lo es desde el principio? Hay una cuestión filosófica aquí también. Platón diría, se mueve desde dentro, de por sí. ¿Y qué es eso? Hay un principio vital que hace que el embrión se convierta luego en feto, vaya creciendo, se convierta en feto y luego en un niño. Claro, es el proceso. Ahora, ese principio que es el alma. Nosotros sostenemos, desde el punto de vista de la fe y la teología, que el alma es creada inmediatamente por Dios en el instante de la concepción. Pero aún prescindiendo de esto, ¿no? Vuelvo a la idea platónica, ¿no? Hay un principio nuevo que se mueve desde dentro y de por sí, diverso del principio vital de la madre. Entonces, esta idea de que la mujer es dueña de su cuerpo puede ser aceptada, pero no es dueña del cuerpo ajeno. Aquello que ha nacido allí en el momento de la concepción, en el instante de la concepción, no es parte de su cuerpo. Es una realidad otra, diversa, y ella no tiene derecho a liquidarlo, ni ella ni nadie. Claro. Acá entonces hay un equívoco que parte de no querer considerar la cuestión científica. Además, ya aquí ha habido fallos inconstitucionales, la Corte Suprema se ha manifestado de modo inconstitucional, o sea que la Argentina es un país, yo me atrevería a decir, donde no hay completa seguridad jurídica. Pues se habla de la corrupción, ¿verdad? De los poderes del Estado, etc. La cuestión no es la corrupción en cuanto al enriquecimiento ilícito, sino a la alteración del sentido mismo del derecho. Aquí se niega el derecho a una persona humana, que lo es desde el inicio, y eso no se puede discutir. Si no lo es desde el inicio, ¿cómo va a venir a hacerlo después? ¿En virtud de qué? Me llama la atención que ya los partidos de inspiración marxista no usen la palabra burguesía y se plieguen a esa bandera, ¿no? Uno mira las fotos de las marchas con pañuelos verdes, no son pobres, no tienen cara de pobres. Yo conozco bien la pobreza de la periferia de La Plata, ¿no? Y las chicas que allí, bien pobres ciertamente, y que quedan embarazadas indeseadamente, a veces por medios que uno no sabe cómo ha ocurrido tal cosa, sin embargo, ellas quieren tener su hijo.
a quién tener su hijo. Así que esta no es una bandera de los pobres, y no es para salvar a los pobres. Es una bandera de la burguesía, y que además recibe el aporte de numerosos intereses argentinos e internacionales. Hay mucho dinero que viene de fuera para sustentar esta campaña. Desde hace 35 años se tira la marchanta anticonceptivos y preservativos. No resultaron. Entonces, ¿qué es la prevención que van a establecer ahora? Yo tengo una respuesta para eso. La prevención verdadera es esta: una educación para el amor, la castidad, el matrimonio y la familia. Aristóteles estaría de acuerdo conmigo. ¿Por qué? Porque Aristóteles habla en su Ética Nicómaco sobre la sofrosinio, sobre la templanza. La templanza que modera la inclinación instintiva al placer sexual, a la ira, a la gula. Sin eso el hombre no es un ser ético. Entonces, la verdadera educación es esa. No se quiere aceptar eso. Entonces, no, preservativos, anticonceptivos, y como eso no ha dado resultado, el aborto. Una cuestión muy importante porque la difusión de la pornografía se ha banalizado hoy día, ¿no? Más allá de la televisión es una porquería, ciertamente, pero, digo, hoy día, por medio de Internet, ¿no? La difusión de la pornografía es fatal. Hoy una chica de 13 años puede sacarse una selfie desnuda y poner en las redes, y tiene sus seguidores, etc. Emula a las diosas de la farándula. Sí, sí. Eso es una decadencia moral muy, muy grande, ¿no? Y que invade todo, porque ¿qué círculo puede sustraerse a esta invasión? Uno lo ve en los colegios católicos, por ejemplo. Es difícil, hay que hacer un buen trabajo, ¿no es cierto? Y hay grupos de chicos y uno tiene que trabajar en eso. Es un desafío pastoral importantísimo, ¿no? El preservar a nuestros chicos y nuestras chicas de toda esa inmundicia y hacerles ver que existe otra manera de vivir y que la felicidad es otra cosa, está en otra cosa. Cultura y educación son realidades muy, muy, muy ligadas. Un proceso educativo no puede llevarse adelante en un contexto cultural negativo, antieducativo. Y además, más allá de que uno tenga instituciones educativas correctas, que funcionen bien, que den un buen servicio, la educación empieza en la familia. Si no hay familia, el colegio es poco lo que puede hacer. ¿Se soltó el demonio en el mundo? De alguna manera como para decir, nosotros estamos golpeados, es decir, el argentino está como cacheteado por 20 lados, ¿no? Que la deuda externa, que la corrupción, que la falta de salario, que no hay trabajo, que esto, que el otro, más todo el andamiaje moral, la droga, etcétera. Estamos como acorralados, nos tienen a cascotazos, pero parece que se hubieran soltado los demonios. El demonio está suelto desde siempre, en realidad, ¿no? Yo me acuerdo ese pasaje del Evangelio en que Jesús cura a un endemoniado y lo encara al demonio y dice, ¿cuál es tu nombre? Y le dice, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Siempre estuvo suelto, y son muchos. Pero el problema no es, aquí en la Argentina no es solo del demonio, el problema es nuestro. Eso es verdad. No le echemos la culpa al diablo, la culpa la tiene. Y es un gran artista. No sé si ha leído ese libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino. No. Un libro magnífico, donde muestra una moral al revés desde el punto de vista del diablo, y todos los ardides que tiene el diablo para hacer caer, y cómo utiliza las cosas buenas, todo lo que Dios ha hecho, para hacer daño al hombre. Es un libro fantástico. Yo insistiría en aquellas realidades básicas de orden natural, que nosotros los cristianos podemos sostener porque las respalda nuestra fe, pero son las que se han ido borrando. El concepto de naturaleza humana, de orden natural, de ley natural, de razón natural, eso ha desaparecido. Ha desaparecido con el positivismo, con el constructivismo. No existe una naturaleza humana, sino que se construye. Me acuerdo la famosa frase de Simone de Beauvoir en El segundo sexo: mujer no se hace, se hace. Y ella dice que la mujer es un producto cultural, un intermedio entre el macho y el castrado. Volver a la realidad natural, a que las cosas son, como Dios las ha hecho, decimos nosotros, ¿no? Y a partir de allí recrear estas cuestiones fundamentales, el orden familiar, la educación de los chicos, cuestiones muy básicas, me parece. Parece un consejo elemental, pero básico, tenemos que ir allí. Por supuesto, quienes tienen fe, quienes viven cristianamente, viven en gracia de Dios, tienen también otros recursos para... Y yo lo diría a los cristianos, a los católicos, no tengan miedo ni vergüenza de mostrarse tales, sin agresión,
sin agresión, con serenidad, pero con un testimonio claro de lo que es la fe cristiana y cuáles son sus proyecciones en la vida de la cultura y de la sociedad. O sea que no tenemos que perder el temple, no tenemos que ir a la violencia contra la violencia. Pero no, por supuesto que no. Y además no tenemos que encogernos y quedarnos en casa esperando que todo se venga abajo. Claro, ¿no? Apichonados, tenemos que ser partícipes. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Los espero en otra entrega de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Gracias.